¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy en entrevista especial de Guía tu Cuerpo vamos a hablar de un tema que nos han pedido muchísimo, pero muchísimo, en las redes sociales, y es el tema de la inseguridad personal. ¿Sabía usted que ese sentimiento que a veces tenemos de minusvalía, menosprecio, desvalorización, inferioridad, entre otros muchos, son formas de afectaciones de la autoestima y el narcisismo? Vamos a hablar sobre este tema con un experto que nos encanta tener aquí en el estudio. Es el doctor Gerardo Mora, psicoterapeuta y psicoanalista, especialista en intervención clínica en adultos y grupos por la Facultad de Psicología de la UNAM, así como maestro en psicoterapia, psicoanalítica y doctor en psicoanálisis por parte de la Universidad Intercontinental. Yo sé que no te gustan estas presentaciones largas, pero es muy importante para que nuestra audiencia conozca a nuestro prestigioso especialista el día de hoy. Bienvenido, Muchas doctor gracias, Mora. Isa. Como siempre, un placer estar aquí y con estos temas que le hacen tanto bien a las personas. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué es la inseguridad? Vamos a hablar de que la inseguridad es un sentimiento, una sensación o una percepción que tiene que ver con uno mismo. Me parece que si pensamos en inseguridad, tenemos que pensar en que una persona que tiene inseguridad puede de alguna forma sentirse menospreciada, desvalorizada o afectada en diferentes ámbitos de su vida, vamos a decirlo así, en su cuerpo, en su imagen, en su identidad, en la forma en la que toma decisiones o en la forma en la que ejecuta las cosas. Una persona insegura que tiene un sentimiento de inseguridad, aunque suene un poco redundante, es una persona que vive totalmente acechada por un pensamiento persistente de que no es capaz y que no va a poder hacer prácticamente ninguna cosa que pueda llevar a cabo. Es decir, va a vivir dudosa todo el tiempo. Pero ¿esto es una sensación o un sentimiento que perdura a lo largo de la vida o son etapas? Podríamos pensar que hay etapas de nuestra vida en las que somos inseguros, por ejemplo, cuando tenemos cambios físicos. Un niño puede sentirse inseguro, por ejemplo, cuando pasa y transita del kinder a la primaria. Un adolescente con toda la bola de cosas que está viviendo puede obviamente sentirse inseguro. Un adulto mayor que se está enfrentando a alguna situación nueva, Isa, como un nuevo trabajo, una nueva relación o algo, naturalmente que va a tener picos de inseguridad. Qué bueno que haces esta pregunta porque podríamos hacer una distinción entre la inseguridad como una situación temporal o la inseguridad como un sentimiento. Como un rasgo de personalidad, ¿no? Exactamente, que puede prevalecer a lo largo de la vida y que obviamente es el que va a afectar gravemente la capacidad de una persona para ejecutar sus cosas. Digamos, si es un rasgo de la personalidad, o sea, algo que es permanente, ¿cómo se siente esa persona? Si es un rasgo de personalidad, preponderantemente en su vida va a tener este sentimiento. No se le va a quitar fácilmente y lo va a habitar como si fuera una sensación que va a estar prevaleciendo en las diferentes aristas de su vida. Es decir, que va a ser constitutivo. Doctor Mora, pero ¿cuáles son los factores que desencadenan que una persona se vuelva insegura? Claro, es una gran pregunta, Isa. Primero tendríamos que hablar un poquito de autoestima. Sabemos que la autoestima se desarrolla en la infancia temprana, es decir, aproximadamente entre los 3 y los 5 años. Una persona es cuando está recibiendo su nutrición afectiva, que ya habíamos hablado en otro programa, y está recibiendo prácticamente toda la dotación de elementos que van a caracterizar a su personalidad. Si esa dotación no se lleva a cabo adecuadamente, ahí van a quedar, vamos a decirlo así, huecos que van a ser difíciles de llenar y que por supuesto van a repercutir generando muy posiblemente un sentimiento de inseguridad. ¿Y qué deben hacer los papás y las mamás para que en esa etapa de la vida los niños crezcan con seguridad? Claro, la palabra crea realidades, Isa, eso es importante. Y una persona que fue criada en un seno donde le enseñaron a sentirse seguro, cuando sea adolescente, cuando sea adulto, se va a sentir seguro. ¿Qué mejor que decirle a nuestros hijos, a nuestras hijas, frases como tú puedes, lo has hecho bien? Estos sentimientos que se van brotando a partir de frases de autoafirmación o de afirmación de los padres son altamente relevantes en este momento. No es lo único, a veces los padres también tienen que ser ejemplo de sus hijos. Un padre, una madre o una persona que está haciendo la labor de crianza, en medida de que se sienta seguro, pero también que reconozca su inseguridad, va a demostrarle a un niño que eso no es malo y por lo tanto el niño va a poder enfrentar mucho mejor este tipo de situaciones. Nos llega la primera pregunta a nuestra cuenta en las redes sociales, que es @IsaEntrevista, y nos preguntan si es lo mismo ser inseguro que ser introvertido.
Se parecen a Isa, pero no son lo mismo. Una persona introvertida es una persona que en lo general lo que hace es mantenerse replegada del contacto con otras personas, mientras una persona insegura va a evitar completamente el contacto con otras personas porque va a estar pensando justamente en todas las cosas por las que no va a poder ser aceptado. Entonces, mientras una persona introvertida puede ser más una característica que lo defina y que define el tipo de socialización que va a tener, una persona insegura va a evitar a toda costa el tener contacto con esto. Creo que es importantísima esta pregunta justo también para clarificar este tema sobre la inseguridad y sobre la seguridad, porque una persona que se siente segura acepta sus defectos, sabe que no tiene todas las cualidades que necesita para poder hacer frente a la vida y sin embargo logra negociar consigo mismo. Ahí estaría también la gran diferencia. Y cuando tienes complejo de inferioridad, ¿esto influye mucho en que te vuelvas una persona insegura? Claro, el complejo de inferioridad es un término acuñado hace mucho tiempo, es un término muy lindo que lo traigas a colación, porque de alguna forma nos habla de que los seres humanos estamos en constante evaluación con las otras personas y cuando de pronto ese es nuestro único referente para evaluar lo que somos, naturalmente que este complejo lo que va a hacer es hacernos sentir devaluados, como ya lo decías al principio, desvalorizados o inclusive envidiosos. La inseguridad y la envidia son primos hermanos a Isa y a veces parecería que no, pero una persona que se siente insegura secretamente puede estar envidiando a quien cree que tiene lo que el otro no. ¿Y cómo opera la envidia dentro de una persona insegura? El principio básico de la envidia, Isa, es que el envidioso quiere lo que el otro tiene aunque no lo necesite. Entonces, como la persona insegura todo el tiempo está evaluando y ponderándose y comparándose con las otras personas, cuando da por hecho que el otro lo tiene, se lo quiere arrebatar. Ahora, ¿de qué forma son los arrebatos? Pueden ser de muchas, Aisa. La primera y la que se me viene a la mente en este momento es cuando una persona que se siente inferior o inseguro es parasitaria. Es decir, cuando busca adherirse a otra persona para chuparlo como si fuera una sanguijuela y obtener todo lo que tiene la otra persona. Esa sería la primera. La segunda, que es muy común en la sociedad, es cuando la gente se hace víctima. Constantemente una víctima de la vida, una persona que todo el tiempo está llorando, que todo el tiempo está siendo como víctima del infortunio, por así decirlo, es una persona que va a buscar todo el tiempo ser reconocido, ser inflado en eso que le falta y que sin darse cuenta está obteniendo un montón de cosas. Por eso es muy difícil, Aisa, renunciar a la inseguridad. Esa sería otra forma. Claro, porque el papel de víctima también a veces es muy cómodo, ¿no? Claro, es cómodo porque el otro no se responsabiliza nunca. Y obviamente la no responsabilidad es algo que la persona insegura obviamente va a estar manifestando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el inseguro siempre va a estar dubitativo. No puedo, no deseo. Y va a hacer que las demás personas, tomen decisiones por él y obviamente esto va a repercutir muy negativamente en las otras personas. Es decir, que la persona insegura va a terminar por agotar a los que están alrededor. Doctor, el narcisismo es un inseguro encubierto. ¿Puede ser? Claro, de hecho, Isa, el narcisismo tiene muchas caras, ¿no? Siempre decimos, y ahora que está de moda hablar de narcisismo, tú ya lo abordaste, por supuesto, tendrías que pensar que hay narcisistas inflados, que son estos egocéntricos, que no voltean a ver a nadie y que se creen como muy superiores, que en realidad están escondiendo su sentimiento de inferioridad, o las personas narcisistas que son inferiores y que actúan como se sienten, es decir, yo me siento inseguro, actúo inseguramente y voy a empezar a ser parasitario. ¿Es posible hablar de factores genéticos cuando hablamos de qué desencadena la inseguridad, la inferioridad o el narcisismo incluso? Más que hablar de genética biológica, Isa, hablaríamos de una genética que vamos a llamar genética psicológica. ¿Qué quiere decir? Genética psíquica, que quiere decir que de alguna forma lo que pasó en las generaciones pasadas de nuestra propia vida van a repercutir, por ejemplo, en este tipo de cuestiones. Ahorita recordé un caso, y te lo cuento muy brevemente, Isa, de un chico adolescente que yo traté, que su mamá tenía un complejo de inferioridad tan grande que quien terminaba ejecutándolo era mi paciente, el adolescente. ¿Cómo así? La mamá iba a los restaurantes y tiraba los platos de los meseros si no les gustaba la comida. Sentía una culpa y una vergüenza muy fuerte por ser ella que depositaba en las otras personas. Y lo que el paciente adolescente hacía era ocupar estos mismos comportamientos justamente para hacer lo mismo y él no entendía por qué lo hacía. Es decir, que cuando hablamos de factores que influyen en la inseguridad, a veces si hay inseguridad, vergüenza de origen o algún tipo de situación que se ha mantenido muy oculta en la familia, Isa,
podemos notar que en generaciones que siguen eso se va a replicar, y una de las formas en las que se puede replicar es justamente el sentimiento de inferioridad. ¿Con qué elementos yo puedo ir descubriendo, descifrando que mi hijo puede ser inseguro? Viendo que hace qué cosas en su día a día o en su actuar con otros amigos. Claro, o qué no hace, Aisa, porque fíjate. O qué no hace, claro. Exactamente, porque un niño que no toma decisiones, por ejemplo, que no se quiere integrar al equipo porque tiene miedo que no lo seleccionen. Un niño que no quiere mostrarte sus cuadernos en la escuela, por ejemplo, porque tiene temor de que veas qué es lo que está haciendo. Un chiquito, por ejemplo, o una chiquita que no tenga amigos, que no socialice, que se le dificulte mucho interactuar con otras personas o con su propia familia, nos puede hablar de sentimientos de inseguridad. Lo más común en un niño es que un niño sea inquieto, que todo el tiempo esté preguntando cosas. Cuando vemos niños inhibidos, ahí hay que preocuparnos, porque esta seguridad puede estar siendo muy afectada por los propios padres, por figuras de autoridad en la escuela o por sus propios pares, que ya sabemos que aquí ahorita se presenta un fenómeno de bullying, de violencia, donde los niños que son víctimas de este tipo de situaciones suelen ser los que se sienten más inseguros y los que son más temerosos. Qué interesante el tema, doctor. Vamos a hacer una breve pausa y luego continuamos para ver qué pasa en otras etapas de la vida con este tema de la inseguridad. Así que atentos, estamos con el doctor Gerardo Mora y en breve regresamos. Estamos de vuelta en entrevista especial de Guía tu Cuerpo y estamos hablando con el doctor Gerardo Mora, quien nos encanta tener en nuestro programa por todo lo que nos enseña cada vez que viene con nosotros. Y bueno, hablábamos de la inseguridad y es importante conocer en qué momento se vuelve algo patológico. Claro, la inseguridad, Aisa, podremos pensar que es un signo de otro tipo de alteraciones de la personalidad. Particularmente quiero hablarte de dos manifestaciones de la personalidad patológica que pueden tener rasgos de inseguridad. Uno es el trastorno dependiente de la personalidad y otro es el trastorno evitativo de la personalidad. El primero, que diríamos que es el trastorno dependiente, son personas que no pueden tomar ninguna decisión, ejecutar ninguna acción y prácticamente hacer nada si no tienen la presencia de un otro. Entonces prácticamente su vida siempre está llena de otras personas que son las que operan como prótesis de lo que él mismo nunca va a poder hacer. Ese sería el dependiente. Y el evitativo, que es muy curioso, Aisa, tiene que ver con miedo. Y el evitativo todo el tiempo va a estar, como su nombre lo dice, haciendo lo posible para no tener que encarar situaciones que sabe que tarde o temprano va a tener que enfrentar. Ahí el sentimiento de inferioridad. ¿Esto ya se da en adultos? Se da preponderantemente en adultos, claro, porque los trastornos de personalidad los podemos ver a partir de los 21 años de edad. Antes, cualquier manifestación de inseguridad no necesariamente es patológica. ¿Esto puede ser ocasionado por un trauma emocional? Por supuesto que sí. Las traumatizaciones, que son acontecimientos o situaciones que van mermando la seguridad o van mermando el desarrollo, pueden ser un causante. Pueden ser causantes o pueden ser también ocasionados por situaciones muy específicas que atañen a la familia, una pérdida, un duelo, una crisis, por ejemplo. ¿Qué tanto afecta en un niño el tema de que te estén comparando con otro niño, con tu hermanito, con tu amiguito, para que tú desarrolles la inseguridad cuando eres niño? Diríamos que la inseguridad en ese caso, Aisa, termina siendo el resultado de estas competencias imaginarias o muy activas que se presentan en las familias y que van a detonar desafortunadamente que uno no pueda desarrollar su propia identidad y vaya entrecruzándola con la de alguien más. Una persona que tiene, no sé, que es el número 3 de hijo y que tiene 2 hermanos precedentes y a lo mejor tiene hermanos sucesores, va a estar todo el tiempo en una constante vorágine donde se va a sentir comparado y donde no va a poder desarrollar su propia identidad y obviamente su propio sentimiento de seguridad. Doctor Mora, según las estadísticas, ¿quiénes suelen ser más inseguros, los hombres o las mujeres? Es interesante porque como el desarrollo mental es distinto en hombres y mujeres, claro, podremos pensar que primero las mujeres son las que se sienten más inseguras porque hay una competencia social con lo masculino en este mundo que vivimos, que se está deconstruyendo, y por otro lado, lo masculino tiene otro tipo de exigencias que también pueden repercutir en su sentimiento de valía. Vamos a decirlo así, si las mujeres son más tempranas en su sentimiento de inseguridad y los hombres más tardíos, al final de cuentas van a estar como en una constante
constante lucha y pugna por mantener como estas exigencias y mandatos sociales que los van a mantener seguramente muy inseguros o todo lo contrario. ¿Qué impacto tiene ser inseguro en la toma de decisiones diarias? Tiene un impacto muy fuerte, Isa. Primero, porque un inseguro nunca va a querer asumir la responsabilidad. Segundo, porque toda persona insegura va a necesitar de alguien más, como ya lo decíamos, para poder tomar determinaciones. Y tercera, porque esto va a generar que quien tenga que tomar decisiones, al estar todo el tiempo dudando, va a entrar en una dinámica bastante desgastante, donde no va a decidir nada y va a tener una problemática bastante fuerte. Las relaciones de los inseguros suelen ser de mazapán o suelen ser lo suficientemente endebles como para quebrantarse, a Isa, en cualquier momento. Y esto tiene un impacto, digamos, ya en la vida laboral después. Claro. O en la de familia, cuando tú formas tu familia, esto cómo se nota, cómo se ve, si tu pareja es insegura, o la mamá, el papá, ¿cómo se ve esto? Mira, si nos metemos en el tema de pareja, Isa, con celotipia, con los celos, por ejemplo, los celos patológicos son una muestra de inseguridad. Podemos ver que hay en la toma de decisiones de la pareja una serie de conflictivas que van apareciendo y que generan una merma en el desarrollo natural y en el despliegue de la propia pareja. Si lo vemos con las familias o con los padres y las madres, desde la sencilla decisión, que no es sencilla en realidad, de tener o no tener un hijo, puede meter en problemas a esa pareja. Ya con los hijos se puede depositar la parte insegura en ellos, exigiéndoles lo que ellos no fueron capaces de hacer, por ejemplo. Y en los trabajos que bien me lo preguntabas, podríamos ver que este tipo de personas no van a alcanzar a llegar a lugares en la cúspide porque todo el tiempo van a esperar que alguien más tome la decisión por ellos. ¿Qué relación tiene esto de la inseguridad y la inferioridad y lo que nos acaba de decir justamente con el llamado síndrome del impostor? El síndrome del impostor es una sensación donde una persona no siente que esté ocupando el lugar que está ocupando, o porque se siente indigno, o porque siente que no tiene las características internas o externas para poder ocupar ese sitio. Se siente constantemente en evaluación, y no por los otros, sino por sí mismo. Entonces la inseguridad sería como la punta del iceberg del síndrome del impostor, porque este tipo de personas, al sentirse tan vacías de cualidades para poder ocupar este tipo de posiciones o de lugares, van a estar todo el tiempo pensando que no son capaces, que no pueden ocupar ese lugar o que se los van a quitar en cualquier momento. Este sentimiento como de soy ilegítimo o no merezco, que yo lo escucho mucho en terapia, ¿no? No merezco tal, o me estoy boicoteando, ¿no? Que también se escucha muy comúnmente. Son dos de las manifestaciones AISA más importantes, tanto del síndrome del impostor, que obviamente está ligado a esta cuestión de la inseguridad. Entonces, viendo lo que nos está diciendo, ¿cómo podemos ver qué está debajo de un sentimiento de inseguridad? O sea, ¿o qué antecedió a la inseguridad? Abajo de un sentimiento de inseguridad, Isa, hay un niño temeroso, un niño esperando que le digan, lo hiciste bien, una persona que le digan, eres capaz de hacer esto. Creo que todo lo que no se logró en esta primera infancia en términos de afirmaciones, eso es lo que va a sostener la inseguridad. También todo lo contrario, ofensas, maltratos y violencias, estos tres tipos de manifestaciones comportamentales suelen ser lo que también dan a las personas que se sienten inseguras. Una persona que fue víctima de violencia, de maltrato o de agresiones, va a sentir que su personalidad está tambaleándose constantemente, y de hecho el sentimiento de inferioridad entonces sería solamente el tapón de lo que en realidad es un cóctel que se fue gestando a fuego lento. Y el apego inseguro también desencadena en sentimientos de inseguridad o inferioridad. Claro, porque en el apego inseguro, Aisa, lo que la persona siente todo el tiempo es que lo que ama se le va a ir. Y como tiene tanto miedo de que se le vaya, va a estar todo el tiempo preguntándose qué tiene que hacer para que esa persona quiera permanecer conmigo. Entonces son unos tormentos mentales. Yo siempre digo a Isa que una persona que sufre de su mente es porque es presa de su pensamiento. Y el pensamiento, ya nos podemos dar cuenta con todo lo que hemos dicho hasta este momento, es la base sobre la cual penden muchas de las afectaciones mentales. ¿Por qué? ¿Hasta dónde? Es un diálogo con nosotros mismos y con nosotras mismas que va a estar repercutiendo de forma constante con lo que estamos haciendo en nuestra vida cotidiana. O sea, ¿es el diálogo entre lo real y lo especulativo? ¿O cómo verlo?
Es muy lindo como lo dijiste. Creo que si lo pensamos entre lo real y la fantasía, todos tenemos un discurso de fantasía en nuestro mundo interno. Cuando esto lo contrastamos con la realidad, es ahí cuando empieza a haber problemáticas muy serias. Por eso es que si el pensamiento está oscilando todo el tiempo en dudas, en insatisfacción de respuestas y en esta sensación de inseguridad, vamos a darnos cuenta que se van a desencadenar cuestiones de ansiedad, cuestiones de angustia, cuestiones de tristeza, cuestiones de sentir que no podemos más, cuestiones donde una persona va a sentir prácticamente una sensación terrible de ser avasallada por todo lo que está pasando. ¿Qué tan posible es que una persona insegura pueda ser el ente manipulador dentro de una pareja? Muchísimo. Yo creo, Isa, que la inseguridad también es la mamá de muchas de las manifestaciones de control, de agresión, de celos, como decíamos hace un momento, de todo lo que tiene que ver con la manipulación, porque ¿qué es lo que no quiere el inseguro? Quedarse solo. Entonces va a usar cualquier tipo de artilugio mental para mantener a las personas cerca de sí, incluida desde luego la manipulación. Te necesito, te quiero, si te vas me muero, frases como estas, ¿no? Inclusive amenazas de suicidio, cuestiones que están muy ligadas a esto, tienen que ver con la inseguridad, justamente manifestada ya en una parte altamente patológica. ¿La inseguridad puede coexistir con otros sentimientos que sean positivos? Claro, y es lo más natural, Isa. Creo que ahora que estamos en una era donde se satanizan las emociones y hablamos solamente de polos positivo o negativo, no tendemos a ver que todo eso también tiene una utilidad. No hemos pensado, por ejemplo, Isa, que la inseguridad nos hace dudar y si dudamos nos protegemos también, porque de lo contrario seríamos muy impulsivos. Es cierto. No hemos pensado que ser inseguro también protege nuestra autoestima porque nos deja evaluarnos de forma constante para ver qué tanto somos capaces de hacer o no, o qué tanto tenemos que tener otro tipo de ideales, por ejemplo. A partir de que pensamos que también la inseguridad tiene su parte positiva, naturalmente que esta tiene que coexistir, como tú bien lo dijiste, con otro tipo de sentimientos. Yo diría, la inseguridad es una alerta y una campanita que tiene que sonar siempre en nuestra mente. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar? Cuando esa campanita se hace un timbre que no somos capaces de controlar. ¿Y qué hacemos para salir de esa zona de inseguridad, además de autoaceptar que lo tenemos? Creo que el prefijo auto, con todo lo que podamos decir, autoaceptar, autoconocernos, autoconceptualizarnos, autoamarnos, etcétera, está muy de la mano con poder equilibrar, y voy a usar una palabra, Isa, neutralizar la inseguridad. Cuando neutralizamos la inseguridad es cuando somos capaces de ir por lo que queremos a sabiendas que no tenemos todo para poder hacer eso que quisiéramos hacer. Y si una persona ya sabe que tiene ese problema de inseguridad, ¿usted qué consejo le daría para que pueda avanzar y salirse de ese sentimiento que lo está lastimando, afectando y con el cual no se siente pues seguro? Yo le diría que recuerde mucho el talón de Aquiles, ¿no? De dónde tomamos en cuenta este mito que nos habla justamente de que Aquiles era un gran guerrero que podía hacer prácticamente todo, pero solo la punta de su pie, es decir, su taloncito había quedado desprotegido cuando lo bañaron como en el agua del río que le iba a dar fortaleza. Entonces creo que reconocer a Isa que todos y todas tenemos partes inseguras, partes que no tienen por qué estar conquistadas, puede ser como un pensamiento, y no solamente un pensamiento, sino un detonador de que podamos ejecutar las cosas con esta precisión, pero también con esta inseguridad que va a ser necesaria. La autoestima, las frases que ya vimos que son amorosas para la gente, es muy importante, ¿no? Hemos dicho en este programa que el lenguaje crea realidades, y creo que a partir de eso, si nuestro lenguaje va a crear la posibilidad de hacer cosas, ahí podremos neutralizar la inseguridad. Muchas gracias, doctora. Vamos a trabajar en neutralizar la inseguridad con todas estas herramientas que nos ha aportado el día de hoy. Gracias por venir con nosotros. Con mucho gusto. Soy a tus órdenes, Isa. Con esto me despido, pero les recuerdo lo que dijo nuestro invitado, el doctor Gerardo Mora, que cuando existe un sentimiento de inseguridad, algo que ya lo reconocemos y lo aceptamos, es muy necesario atenderlo para prevenir afectaciones en la mente, eso que llamamos salud mental, que cada vez se vuelve más y más importante. Espero que les haya servido el programa y que su día haya sido y siga siendo maravilloso. Hasta la próxima.